Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Tribuna de Carlos VS. El día de hoy haremos un recuento de las grandes selecciones que en algún momento hicieron historia, que hayan llegado muy lejos y actualmente no han logrado acceder al último mundial, pero para el 2026 podrían volver. Empezamos desde el continente oceánico. Al ser muy escasas las participaciones de estas selecciones, se podría considerar solamente a Nueva Zelanda. Ellos hicieron historia al clasificar por primera vez a España en 1982, sin embargo, tardaron demasiado para poder volver recién en Sudáfrica 2010. Luego de ambas participaciones, no lo volvimos a ver ya que perdió en los repechajes de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Para el 2026 podrían volver gracias al cupo y medio que tendrán el continente oceánico. En esta parte del mundo es preciso mencionar a Corea del Norte. Esta selección disputó apenas 2 mundiales, la de Inglaterra 1966 y Sudáfrica 2010. En el país inglés hizo historia integrando un grupo complicado y saliendo airoso. Debutó perdiendo ante la Unión Soviética, luego le arrebató un empate a Chile y en la tercera fecha venció y eliminó contra todo pronóstico a la selección de Italia. Ya en la siguiente ronda cayó frente a Portugal. Para la edición 2010 nuevamente le tocó integrar un grupo difícil siendo eliminado en esa fase. Luego de ese mundial, en las siguientes clasificatorias, la selección coreana para Brasil 2014 se quedó en tercera ronda. En Rusia 2018 se quedó en segunda fase. Para Qatar 2022 se volvió a quedar en segunda ronda pese a que le estaba yendo regular. Lamentablemente, a raíz de la pandemia, decidieron retirarse de las clasificatorias. Al recibir 4 cupos más para el Mundial 2026, se espera pronto su retorno a los mundiales. Argelia clasificó a 4 mundiales, las de España 1982, México 1986, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Precisamente el último fue su mejor participación llegando a octavos de final, siendo hasta ahora de las mayores sorpresas de este certamen. En aquella edición debutó perdiendo con Bélgica, derrotó a Corea del Sur y finalmente igualó con Rusia eliminándolo. Para los octavos de final debía enfrentar a la selección alemana donde empataron 0-0 yendo al tiempo extra. En esos 30 minutos los argelinos cayeron por 2-1 habiéndole luchado al que sería futuro campeón de ese certamen. En las clasificatorias de Rusia 2018 se quedaron en la tercera ronda, mientras para Qatar 2022 en la última ronda fue eliminado por Camerún en tiempo extra. Se espera que esta selección pueda volver para el torneo 2026 con la misma ambición que tuvo en el 2014. En este caso se podría considerar 2 países. El primero sería de Honduras. Esta selección estuvo presente en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En ninguna pudo pasar a la siguiente ronda. Para las clasificatorias del 2018 llegó al hexagonal final tomando el cupo de repechaje, siendo eliminado por Australia. Para Qatar 2022 llegó al octagonal final, pero aquí no dio la talla, ya que quedó último lugar y sin un solo triunfo. Con el aumento de 3 cupos para el 2026 podría alcanzarle como mínimo para poder jugar un nuevo repechaje. El segundo caso es de Cuba, que pese a no ser tan popular en su región, jugó el Mundial de Francia 1938, superando a Rumanía en la primera fase. Sin embargo, después sería apabullado por Suecia. Recientemente, en el 2022, quedó en primera fase. Cuba ha sido una selección regular para abajo. Veremos si se esfuerza un poco más para poder lograr su segundo Mundial. En esta región hay muchos equipos por resaltar, donde mencionaremos a los que llegaron lejos en los mundiales. Yugoslavia jugó 2 semifinales, perdiendo en Uruguay 1930 y Chile 1962. Posteriormente, al dividirse este país, la nación que más resaltó fue Croacia, que perdió la final de Rusia 2018 y jugó 2 semifinales, quedándose tercero en ambos, tanto en Francia 1998 como en Qatar 2022. Checoslovaquia llegó a disputar 2 finales, perdiendo ante Italia en 1934 y la de 1962 cayendo frente a Brasil. Posteriormente, por razones políticas y o sociales, esta selección se tuvo que dividir en 2.
Primero, República Checa, que solo clasificó a un mundial, la de Alemania 2006, quedándose en fase de grupos. Segundo, Eslovaquia estuvo en Sudáfrica 2010 en fase de grupos, pero dejó sin clasificación de manera increíble a Italia, y ya en octavos de final no pudo con Países Bajos. Ahora nos vamos con otro país europeo que hizo historia, y en este caso fue Austria, jugando dos semifinales, quedando cuarto en 1934 y tercero en 1954. Su última participación en mundiales registra en Francia 1998. En las clasificatorias 2002 perdió en el repechaje final contra Turquía, y en las posteriores clasificatorias se quedó en primera ronda. Se espera que algún día pueda retornar esta selección histórica, y qué mejor que fuera en el año 2026. Hungría llegó a jugar dos finales, aunque ambas las perdió, en 1938 ante Italia y en 1954 contra Alemania. Su último mundial jugado fue en México 1986. Posteriormente, lo más cerca que estuvo de volver fue para Francia 1998, donde fue humillado en el repechaje de UEFA frente a Yugoslavia. Unión Soviética alcanzó las semifinales de Inglaterra 1966. Posteriormente se dividió en 15 naciones, donde ninguna de sus selecciones trascendió tanto en los mundiales, pero los nombres que más resaltan son Rusia, Ucrania y Uzbekistán. Es preciso mencionar que ninguno de esos tres países estuvo presente en Qatar 2022. Suecia quedó subcampeón en 1958, tercero en 1950 y 1994, además de quedar cuarto en 1938. En el último certamen no estuvo presente al ser eliminado por Polonia en el repechaje de UEFA. Italia ganó 4 mundiales, la de 1934, 1938, 1982 y 2006. Sin embargo, desde Sudáfrica 2010 ha perdido su jerarquía, quedando eliminado en fase de grupos de esa edición y la del 2014. Para Rusia 2018 se quedó en el repechaje de UEFA perdiendo con Suecia, y para Qatar 2022 volvió a quedar eliminado en esa instancia por Macedonia del Norte. Se espera pueda retornar a los mundiales en el 2026. Bulgaria llegó hasta las semifinales de Estados Unidos 1994, quedando cuarto en aquella edición. En la siguiente clasificó y posteriormente no se le volvió a ver en los mundiales, ni siquiera como protagonista en las clasificatorias. Finalmente, en esta región se espera el regreso de muchas selecciones. Chile, lo más lejos que llegó en los mundiales fue en 1962 al disputar las semifinales, quedando tercero. Entra en esta lista a raíz de su ausencia para Rusia 2018 y Qatar 2022, quedando sexto y séptimo respectivamente en las clasificatorias. Con los cupos que habrá para el 2026, fijo podría haber accedido en ambas ediciones. Colombia registra su mejor participación en Brasil 2014, quedándose en cuartos de final. Para el último certamen no estuvo presente luego de ocupar la sexta posición en las clasificatorias. Al igual que Chile, con los cupos del 2026, sí le hubiera alcanzado para estar en el Mundial. Paraguay se destacó en Sudáfrica 2010, llegando a los cuartos de final. Lamentablemente, después no volvió a participar de un mundial, siendo noveno en el 2014, séptimo en el 2018 y octavo en el 2022. Se espera su pronto regreso. Perú, luego de jugar el Mundial de España 1982, tardó demasiado para ir a un mundial, y por fin lo hizo en Rusia 2018, pero fue eliminado en fase de grupos. Para este último certamen estuvo ausente luego de perder el repechaje intercontinental con Australia. Veremos si vuelve para el 2026. Y hasta aquí el repaso histórico por las selecciones que alguna vez hicieron historia y hoy en día no lo hemos vuelto a ver en la máxima fiesta del fútbol. Te invito a que comentes cuáles de esas selecciones crees que estarán de regreso para el Mundial de Norteamérica 2026. Por favor, deja tu like y comparte con toda tu gente para que esta tribuna crezca cada día más. Conmigo será hasta la próxima.